Imagine ver el imperio más grande que el mundo haya visto. Un imperio construido sobre sangre, estrategia y dinero. El ejército romano no era solo una máquina de guerra. Fue un centro de prosperidad financiera que hizo de Roma la superpotencia de su era. ¿Qué haría si descubriera los 7 secretos militares que los generales romanos se llevaron a la tumba? Aquellos que los enemigos de Roma habrían pagado fortunas de oro para conocer. Estos secretos están a punto de revelarse después de siglos de ocultamiento. Y créeme, pueden cambiar su visión para siempre en el poder y la estrategia. Roma construyó su imperio con 7 devastadoras unidades militares, cada uno con funciones específicas que juntos formaron una máquina de guerra inmejorable. Estas unidades fueron tan efectivas que los detalles en su entrenamiento y sus tácticas se consideraron secretos estatales, protegidos con la pena de muerte para los traidores. Mientras que otros imperios dependían de los números o de la ferocidad, Roma dominó la guerra científica. A través de estas unidades especializadas que funcionaron en perfecta armonía. El conocimiento de estas 7 fuerzas letales era tan precioso que los manuscritos que detallaban sus tácticas se mantuvieron en habitaciones secretas, lejos de los ojos de espías extranjeros y la población común. Ningún otro ejército de antigüedad alcanzó este nivel de sofisticación y especialización. Cuando las legiones romanas lo marcaron, no era solo un ejército, era un organismo complejo en el que cada parte sabía exactamente su papel. Piense en ello como una empresa exitosa moderna. No solo necesita gerentes en la parte superior, sino también de especialistas en cada departamento que trabajan en una sincronía perfecta. Es este enfoque sistémico el que ha convertido al ejército romano en una fuerza prácticamente invencible durante más de 800 años. Algo inimaginable en el mundo contemporáneo. El genio romano estaba concibiendo diferentes tipos de soldados. Con diferentes habilidades y equipos, cuando se coordinaban con precisión, excedieron cualquier ejército monolítico. Cada unidad compensó las debilidades de los demás, creando un sistema casi libre de puntos débiles. Este principio todavía se estudia en academias militares modernas y aplicado en las estrategias corporativas más efectivas. Lo que estamos a punto de analizar no son solo tácticas de un antiguo imperio, sino principios de organización atemporales, coordinación y especialización que siguen siendo relevantes en cualquier campo competitivo, tanto en los negocios, en el deporte o en la política. Los romanos no solo han conquistado el mundo conocido, sino que lo hicieron con un método que todavía se puede aplicar hoy. Estas unidades letales de Roma lo han convertido en un imperio grandioso. Pero la mayor riqueza en Roma siempre ha sido su estrategia. Comencemos nuestro viaje con el primero de las 7 unidades letales que formaron el corazón del ejército romano, una fuerza que pocos realmente tienen incluido en su genio estratégico total. Jóvenes guerreros equipados con el famoso scutum, escudo rectangular, y la astalanza, los astatis fueron la primera línea romana en enfrentar el enemigo, pero no como imágenes, no era simplemente carne de cañón. En realidad, implementaron una estrategia sofisticada de desgaste psicológico. Avanzaron, retirados, esta formación que confundió y agotó al enemigo. El verdadero propósito de Astatis era crear un falso sentimiento de victoria en los oponentes, llevándolos directamente a una trampa mortal que habría sido realizado por la unidad romana posterior. Es como ese comerciante astuto que parece retirarse a un acuerdo solo para cerrar en condiciones aún mejores más adelante. La belleza de la estrategia de los Astatis estaba en su aparente simplicidad que oculta una profunda complejidad psicológica. Imagina estar en el lugar de un guerrero gálico o germánico. Ver a estos jóvenes soldados romanos, muchos en su primera batalla real, avanzan hacia ti. Después de un intercambio inicial de disparos, comenzaban a retirarse. Por supuesto que saborea el sabor de la victoria. Es aquí donde comienza la trampa. Lo que estos enemigos no entendieron es que las tropas fueron entrenadas para este retiro estratégico. No era pánico. O la cobardía era el cálculo del frío. Cada paso atrás era meticulosamente probado. Los Astatis sabían exactamente el tiempo para lanzar su pilum, para desestabilizar los escudos enemigos antes de abrir el camino hacia la siguiente línea romana.
fue una coreografía de guerra perfecta. Los Astatis traían equipos que, aunque no era el más avanzado del ejército romano, estaba perfectamente adaptados a su función. El scutum, ese escudo rectangular y curvado, no era solo protección pasiva. Era un arma ofensiva, solía empujar y desestabilizar al enemigo en un movimiento llamado umbo, el golpe con la protuberancia central del blindaje. Este movimiento abrió a la guardia del oponente para un golpe fatal con el gladius, la famosa espada corta romana. Lo más fascinante de los Astatis es cómo este concepto de falsa debilidad se puede aplicar en prácticamente cualquier arena competitiva moderna. En el mundo de los negocios, ¿cuántas veces vemos que las empresas aparentemente se retiran de un mercado solo para regresar con una estrategia más fuerte? O en las negociaciones, cuando parece que estás cediendo, pero en realidad estás llevando a cabo la otra parte exactamente donde querían. El entrenamiento de los Astatis involucraba un elemento psicológico raramente mencionado. En los libros de historia estaban condicionados para controlar el miedo natural a la batalla. Mientras que los guerreros de otras culturas dependían de la furia de Berserker o desde el frenesí de la batalla, al Astati se le enseñó a mantener la cabeza fría incluso en las situaciones más caóticas. Era un enfoque casi científico para la guerra, en una era en la que la mayoría luchó con emoción desenfrenado. Y cuando los enemigos pensaron que habían roto la línea Hastati, cuando el Vitoria parecía a la mano, descubrieron el verdadero significado del terror. ¿Por qué, mientras celebraron su supuesta ventaja, otra unidad romana estaba esperando su momento? Una unidad de élite que habría transformado su falso sentido de conquista en una realidad. Era una derrota abrumadora. Mientras los enemigos celebraron el aparente retiro de los Hastati, no se dieron cuenta de que estaban a punto de enfrentar a los verdaderos profesionales de la muerte, los príncipes, soldados expertos en medio de su fuerza física, equipados con la mejor armadura y armamentos de calidad superior. Estos hombres no fueron reclutados, eran veteranos que ya habían mostrado su valor en batallas anteriores. Así, los príncipes letales no solo era su equipo, sino una técnica de lucha. Raramente mencionado en los libros de historia, el Triplex Asis, un entrenamiento en el que cada soldado sabía exactamente cuándo atacaba y cuándo protegía a su compañero, creando una pared impenetrable de escudos y cuchillas. Era como un mecanismo de relojería perfecto, donde cada pieza se movía en sincronía absoluta. El manuscrito recientemente descubierto sugiere que esta unidad tenía una tasa de supervivencia sorprendentemente alta mientras infligía pérdidas devastadoras. Esto no sucedió por casualidad. Los príncipes estaban entrenados sin cesar, mantener su entrenamiento incluso en los momentos más caóticos de la batalla, mientras que otras unidades podrían dispersarse. Cuando la situación se volvió difícil, los príncipes permanecieron cohesivos como un solo cuerpo. El equipo de los príncipes merece atención especial, sus armas y armadura. No solo eran de calidad superior, fueron personalizados para cada soldado. La lorica, la camiseta de malla o segmentada, armadura, que usaban permitía una movilidad excepcional, sin comprometer protección. El Gladius Hispaniensis, la espada corta que trajeron, fue una herramienta perfecta para la pelea en formación ajustada, ideal para el estocado rápido en los puntos vulnerables del enemigo. Pero lo que realmente diferenciaba a los príncipes no era solo los equipos superiores o su experiencia, fue un estado mental cultivado durante años capacitación. Entraron en la batalla no con el ímpetu juvenil de los Astati, sino con la determinación calculada de profesionales. Cada movimiento era económico, cada golpe fue preciso. No había lugar para el heroísmo individual o la gloria personal, solo la eficiencia fatal del colectivo. Imagina encontrarte cara a cara con una línea de príncipes después de derrotar a los Astatis. Estás agotado de la búsqueda. Tu formación está desorganizada por la emoción de la aparente victoria. Y luego estás frente a una pared humana de veteranos descansado, en perfecta formación, que avanzan metódicamente hacia usted. El impacto psicológico fue devastador, incluso antes de que se lanzara el primer golpe. La estrategia de la legión romana era
como un juego de ajedrez de 3 dimensiones donde los astatis eran los peones que abrieron el juego y los príncipes fueron las poderosas piezas que entraron cuando se preparó el tablero de ajedrez para el crujido. Este concepto de preparar el terreno antes de aplicar su fuerza es una preciosa lección para cualquier líder moderno. En las corporaciones de hoy, ¿cuántas veces vemos la prueba de equipos de primera línea en el mercado, absorbiendo el impacto inicial, antes de que ingresen los especialistas más experimentados para finalizar grandes negocios? La estructura militar romana no solo fue efectiva en su tiempo, creó un modelo organizacional que trasciende milenios y aún se puede encontrar aplicaciones prácticas. Lo que pocos saben es que los príncipes trabajaron también como mentores de los astatis más prometedores. Era un sistema de desarrollo de talento integrado en la misma estructura de trabajo. Los jóvenes guerreros que sobrevivieron y se distinguieron fueron observados y guiados por los veteranos que algún día podrían haber tenido que luchar con sus flancos. Era meritocracia en su forma más pura y letal. En una época donde más parte de los ejércitos dependía de la fuerza bruta o del número de guerreros, los romanos introdujeron conceptos como desarrollo profesional, especialización y progresión profesional. Un estado excepcional podría soñar con convertirse en un respetado príncipes. Fue un poderoso motivador que alimentó la cohesión y el profesionalismo de las legiones. E incluso con toda esta eficiencia letal, todavía había una línea de defensa final. Una unidad tan formidable que su mera presencia en el campo de batalla fue suficiente para sacudir la determinación de los enemigos más valientes. Cuando todo lo demás falló, cuando la situación parecía perdida, Roma tenía una última carta para jugar. Veteranos de Corado que formó la última línea de defensa romana, los Triarii tenían tanto poder que rara vez necesitaban ingresar al combate. Cuando un ejército vio a los Triarii avanzar con sus largas lanzas en formaciones cerradas, muchos prefirieron rendirse en lugar de enfrentarlos. El dicho Roman res ad Triarios venit, ha llegado al Triarii, significaba que la situación había alcanzado el punto crítico, una expresión que usamos hoy equivalente al momento de la verdad llegó. Estos guerreros expertos usaron la capacitación de la tortuga, de una manera perfecta que pudieran avanzar bajo las lluvias de las flechas sin sufrir una sola pérdida. Fue una impresionante muestra de disciplina y coordinación. Docenas de escudos se unieron para formar un techo protector sobre sus cabezas y una pared impenetrable. Frente a ellos, una fortaleza móvil humana que no hay otra civilización de la antigüedad que se las arreglará para replicar con tanta eficiencia. Pero lo más intrigante en los Triarii fue un ritual previo a la batalla que realizaron, por lo que se consideró efectivo y se mantuvo en secreto y perdido con la caída del imperio. Registros fragmentarios sugieren que este ritual combinó elementos psicológicos y prácticos, una especie de meditación enfocada quien calmó la mente y refinó los sentidos simultáneamente. Si pensamos en los programas modernos de preparación mental de los atletas o fuerzas olímpicas especial, tal vez estamos redescubriendo algo que los Triarii ya practicaba 2 milenios atrás. El equipo de los Triarii también los distinguió de las otras unidades romanas. A diferencia de los Astati y los príncipes, que utilizaron principalmente el gladius para el combate de mano a mano, los Triarii estaban armados con la asta, una larga lanza que les dio un mayor alcance. Esto les permitió formar una barrera de ataques fatales que avanzaron sin descanso, como una ola de acero. Los Triarii eran más que simples soldados, eran símbolos vivientes de excelencia militar romana. Cada uno de ellos había sobrevivido innumerables campañas. Había enfrentado a los enemigos más temibles de Roma y había emergido no solo vivo, sino victorioso. En una sociedad que valoraba profundamente la virtud, coraje y disciplina, los Triarii fueron el estándar de oro, la referencia máxima. El sistema de progresión en las legiones romanas merece nuestra atención. Un soldado típicamente comenzó como hastati. Podía ir a los príncipes con experiencia y mérito. Y el más excepcional posiblemente se convirtió en Triarii. Fue un camino claro de desarrollo profesional que fomentó la excelencia en todos los niveles. Compare con las organizaciones modernas más exitosas que ofrecen trayectorias profesionales bien definidas para contener y desarrollar su mejor prenda. En la batalla, el Triarii también jugó un papel psicológico en sus tropas.
Su presencia en la parte trasera fue un recordatorio constante para los Astati y los príncipes. Si fallas, hay una última línea de defensa, pero llegar a este punto sería un deshonor. Tal delgado, la presión de no decepcionar a los veteranos respetados estimularon el rendimiento de todo el ejército. Una curiosidad poco conocida, el triarii a menudo traía pequeños amuletos hechos con fragmentos de armas de enemigos derrotados. No era una superstición vacía, fue un recordatorio tangible de batallas pasadas y victorias conquistadas. Un triarii podría literalmente traer décadas de historia militar romana desde que ingresó al combate. El efecto sobre la confianza y el miedo a los enemigos fue profundo. Hasta ahora hemos hablado sobre las 3 principales unidades de infantería que formaron el núcleo de las legiones romano. Pero Roma tenía una debilidad histórica que tuvo que superar para dominar por completo el arte de la guerra, la caballería. Y como en muchos otros aspectos, Roma transformó esta vulnerabilidad en una fuerza decisiva, de manera que nadie podría haber previsto. Durante siglos, la caballería fue el talón de Aquiles del ejército romano. Esto cambió drásticamente cuando Roma comenzó a reclutar unidades auxiliares especializadas entre los pueblos conquistados. Genialidad no solo estaba en reclutar caballerías nubios, hispanos y gálicos, pero al aplicar la disciplina romana a la imprevisibilidad de guerreros extranjeros. El resultado fue devastador. Escuadrones que combinaron la velocidad con precisión romana. Una táctica particularmente letal fue el Caracolus, una falsa maniobra de retiro que atrajo a los perseguidores en una emboscada perfecta. Documentos encontrados sugieren que estas unidades recibieron capacitación secreta en bases aisladas, lejos de los ojos de la población romana y, más importante, de espías extranjeros. Para comprender cuán revolucionario fue este enfoque, debemos considerar el contexto historiador. Los romanos no eran naturalmente propensos a la caballería, su cultura militar. Nació de la infantería pesada y disciplinada. A diferencia de las persas o los hunos, que parecían nacido a caballo, los romanos tradicionales vieron a la caballería como secundaria. Sin embargo, para tratar de cambiar su naturaleza, Roma hizo algo mucho más inteligente: incorporó las habilidades de otras personas en su sistema. Es como una empresa moderna que reconoce que ella no tiene habilidades en una tecnología específica y en lugar de tratar de desarrollar todo internamente, hace adquisiciones estratégicas o asociaciones con especialistas en el sector. Roma esencialmente externalizó su caballería a los mejores caballeros del mundo conocido, pero, y aquí está el diferencial, los integró perfectamente en su sistema militar más amplio. Los auxiliares de caballería no eran mercenarios simples. Roma ofreció ciudadanía después de 25 años de servicio, un poderoso incentivo que garantizó lealtad. Además, las unidades auxiliares a menudo fueron comandadas por oficiales romanos que sirvieron como una conexión entre estos guerreros extranjeros y el mando central de la legión. Este sistema de integración cultural y militar eran siglos antes de su tiempo. La caballería auxiliar romana perfeccionó tácticas que hoy reconoceríamos en unidades modernas de operaciones especiales. El Draco, una maniobra en la que la caballería simuló el pánico y el escape para atraer al enemigo en una posición vulnerable, es sorprendentemente similar a las tácticas de cebo y trampa utilizadas por las fuerzas especiales contemporáneas. No se dejó nada al azar. Cada movimiento aparentemente caótico fue planeado meticulosamente. Los auxiliares de caballería trajeron equipos híbridos fascinantes que combinó lo mejor de sus culturas nativas con innovaciones romanas. Por ejemplo, los caballeros númidi mantuvieron sus actitudes tradicionales y su alta movilidad, pero adoptaron elementos de armadura romana que ofrecieron protección sin sacrificar la velocidad. Fue personalización en una escala organizativa. Cada unidad auxiliar mantuvo lo que funcionó mejor para su propio estilo al combatir. Una de las principales innovaciones fue el desarrollo de la silla romana con corchetes primitivos, un progreso tecnológico que le dio al caballero una estabilidad mucho mayor durante el combate. Esto aparentemente fue una mejora simple que permitió a los caballeros lanzar galopes con mucha más fuerza. Es impresionante cómo algo tan básico ha tenido un impacto tan profundo en la efectividad combativa. Las unidades de la caballería auxiliar también eran maestros en la guerra psicológica.
Los caballeros Tracio, por ejemplo, decoraron sus caballos con cráneos de enemigos derrotados. Los caballeros Gallic emitían gritos específicos de guerra durante los cargos. Los caballeros pintaron sus cuerpos con símbolos quien creía que invocaban la protección espiritual. Roma no solo toleró estas prácticas culturales, los alentó activamente cuando percibió su efecto desmoralizador en el enemigo. El sistema de comunicación de la caballería auxiliar fue otro ejemplo de ingenio romano. Incapaz de depender del lenguaje que se habla en unidades tan diferentes, los romanos desarrollaron un sofisticado conjunto de signos visuales y de sonido que trascendieron las barreras lingüísticas. Pancartas de colores, modelos de sonidos e incluso señales manuales permitió una coordinación compleja entre unidades que ni siquiera hablaban el mismo idioma, un sistema que aún inspira protocolos militares modernos. Esta capacidad de tomar diferentes talentos e integrarlos en un sistema coherente es una lección atemporal para cualquier organización. Las empresas más exitosas de hoy no intentan modelar a todos los empleados del mismo modo. Formatear, identificar las fuerzas únicas de cada individuo y encontrar formas de amplificarlos dentro de la estructura organizacional más amplia. El verdadero genio de Roma no estaba tratando de hacer caballeros de su infantería. Fue para reconocer que todas las personas tienen sus propias fortalezas naturales y encuentre formas de incorporar estas ventajas en el sistema romano más amplio. Y una lección de humildad estratégica que muchos imperios posteriores no han podido aprender, a menudo tratando de forzar un enfoque uniforme, cuando la flexibilidad cultural daría resultados mucho mejores. Y mientras la caballería atacó a los lados con precisión quirúrgica, otras unidades especializadas trabajaron remoto para desestabilizar las formaciones enemigas incluso antes de comenzar la pelea principal. Mientras toda atención se volvía hacia las legiones, Roma desarrolló unidades de ataque de distancia letalmente eficientes. La Funda Honda, Frombolieri, de las Islas Baleares, podría lanzar balas con precisión de un tirador moderno, mientras que los Sagitari, los arqueros, los sirios y los cretenses crearon nubes de flechas reales que oscurecieron el sol e incluso aterrorizaron a los guerreros más valientes. El secreto de esta unidad no solo estaba en la mira, sino en una técnica de saturación de área basada en matemática avanzado. Los registros militares indican que estas unidades podrían determinar exactamente cuántas balas se necesitaban para neutralizar un cierto número de enemigos en un área específica. Un enfoque casi algorítmico a la guerra que anticipaba conceptos modernos de análisis estadístico del combatir. Aún más sorprendente, los descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que algunas de estas balas contenían productos químicos que amplificaron el daño causado. Ciertas balas se empaparon en mezclas inflamables primitivas, otras en compuestos que causó infecciones rápidas. Roma, en realidad, estaba experimentando con siglos de guerra química rudimentaria antes que este concepto fue formalizado. La fundición de balas era particularmente temido. Desde la infancia, estos isleños fueron entrenado en el arte de las ondas, un arma simple que consistía en una franja de cuero que giraban sobre la cabeza para lanzar piedras de alta velocidad. Se le dijo que las madres baleares no permitían que sus niños comieran a menos que golpeen su comida con las ondas. Esta historia, aunque probablemente apócrifa, ilustra el nivel de habilidad esperado por estos guerreros. Un tirador experimentado podría lanzar balas de plomo en forma de glándula a distancias superiores a 400 metros, con precisión letal a 100 metros. Estas balas tenían formas aerodinámicas que aumentaron sus impactos y causó heridas devastadoras cuando golpean el objetivo. Algunos eran incluso grabados con mensajes intimidantes como «toma esto» o «para su trasero», un ejemplo primitivo de guerra psicológica, combinado con letalidad física. Los Sagitari, a su vez, fueron reclutados de regiones donde el tiro con arco era una parte integral de la cultura local. Arqueros sirios, Cretesi y Palmireni llevaban tradiciones de tiro con arco que se remontaban a milenios. Roma, expertamente, incorporó estas habilidades en lugar de tratar de desarrollar sus arqueros desde cero, otro ejemplo del enfoque pragmático romano de la construcción de fuerza militar. El entrenamiento de estas unidades fue riguroso y científico. Los registros sugieren que los Sagitari fueron entrenados no solo en precisión individual, sino también coordinada en masa.
la capacidad de crear áreas de negación donde ningún enemigo podría sobrevivir. Fueron ejercidos para disparar en diferentes condiciones climáticas, aprendieron a compensar el viento y lluvia y desarrolló un instinto casi sobrenatural para alcanzar puntos vulnerables en formaciones enemigas. Una táctica particularmente efectiva fue el uso de arqueros montados juntos a la infantería. Los arqueros a caballo acosaron las formaciones enemigas, obligándolos a levantar los escudos y romper formaciones. En este momento de vulnerabilidad, la infantería romana avanzó para explotar brecha creada. Fue una coreografía letal que pocos ejércitos lograron contrarrestar eficazmente. Las flechas romanas tardías fueron funciones de ingeniería sofisticadas. Se usaron puntas de flecha variadas para varios fines, consejo grandes y planos para objetivos no protegidos, puntas estrechas y endurecidas para penetrar la armadura, incluso consejos especiales diseñados para conectarse a los escudos, haciéndolos pesados e inutilizables. La elección de la munición correcta para cada situación táctica era una ciencia en sí misma. El impacto psicológico de estas unidades no puede subestimarse. Imagine que es un guerrero bárbaro contra las legiones romanas. Antes de llegar al alcance de las cuchillas, el cielo se oscurece con una lluvia de balas fatales. Tus compañeros comienzan a caer a tu alrededor. Algunos están afectados de piedras que rompen huesos, otros de flechas que parecen encontrar las grietas más pequeñas en la armadura. La moral se derrumba antes de que comience el combate principal. El funeral y el Sagitari crearon lo que hoy llamaríamos la preparación del campo de batalla, debilitando, desmoralizando y desorganizar al enemigo antes de las características principales. Este concepto es absolutamente moderno y sigue siendo un principio central de la doctrina militar contemporánea. Roma no solo lo practicó, perfeccionó la técnica en niveles que serían admirados incluso por los comandantes actuales. Más allá del campo de batalla, todavía había una unidad que funcionaba en las sombras, protegiendo más los intereses vitali de Roma y su emperador. Una fuerza cuya habilidad fue más allá del combate convencional. Mucho más allá de guardias del cuerpo imperial simples, los pretorianos formaron una unidad de operaciones especiales de vanguardia, seleccionado de los mejores soldados del imperio y sometidos a una capacitación que los hizo capaces de eliminar las amenazas antes de que se materializaran. El Guardia Praetorian fue la última línea de defensa del emperador, pero también su brazo más letal cuando es necesario. Lo que pocas personas saben es que los pretorianos poseían una red de informantes que se extendían en todo el imperio, operando como la primera agencia de inteligencia organizada en la historia. Mientras que legiones conquistaron territorios con una fuerza bruta, los pretorianos garantizaron que Roma mantuviera el control a través de información, manipulación y, cuando sea necesario, asesinos quirúrgicos. Era poder, en su forma más concentrada y eficiente. Su equipo incluía armas experimentales no disponibles para otras unidades y cada Praetorian recibió capacitación sobre venenos y antídotos. Algunas de estas formulaciones químicas fueron tan avanzadas que los aspectos de su composición siguen siendo un misterio incluso para la ciencia moderna. Los laboratorios pretorianos eran un secreto tan bien guardado que su ubicación exacta se ha perdido en la historia. Pero quizás el aspecto más intrigante se cree que mantuvieron documentos secretos sobre el conocimiento avanzado que Roma prefería esconderse en el mundo. Técnicas de ingeniería, fórmulas medicinales, conocimiento astronómico, información considerada demasiado poderosa para ser ampliamente difundida. Algunos historiadores plantean la hipótesis de que cierto progreso tecnológico moderno podría haber ocurrido siglos antes si este conocimiento no hubiera sido suprimido. Los praetorianos eran más que soldados, fueron la personificación del poder romano en su forma más pura. Mientras que las legiones representaban el poder militar abierto de Roma, los pretorianos operaron en las sombras, garantizando la estabilidad del imperio, a través de los medios que a menudo no aparecían en los registros históricos oficiales. Era una fuerza cuya verdadera extensión de influencia todavía es debatida por historiadores. El entrenamiento de un pretoriano fue increíblemente riguroso y múltiple. Además de las habilidades de lucha planificadas, fueron educados en diplomacia, idiomas extranjeros, venenos, antídotos, técnicas de disfraz e incluso psicología.
Básicamente, todo para identificar y neutralizar mejor las amenazas al emperador y al imperio. Era un plan de estudios que envidiaría a cualquier agencia de inteligencia moderna. Los pretorianos también trabajaron como la policía secreta de Roma. En una era sin cámaras de seguridad o vigilancia electrónica, eran los ojos y los oídos del emperador. Una red de informantes, desde esclavos nacionales hasta nobles influyentes, regularmente informó a los pretorianos, creando un sistema de vigilancia sorprendentemente efectivo para la antigüedad. Las voces sugieren que no se produciría una conspiración significativa en Roma sin que los pretorianos les advirtieran en las etapas iniciales. Las 7 unidades letales del ejército romano no solo eran herramientas de conquista, fueron una revolución en la organización humana. Cada unidad representaba una idea atemporal. Los Atatis nos enseñaron sobre la estrategia psicológica, los príncipes sobre la excelencia profesional, el Triarii sobre el valor de la experiencia, la caballería auxiliar en integración de diferentes talentos, el Sagitari sobre la preparación metódica y la guardia pretoriana sobre el poder de la información y la influencia. Juntas, estas unidades crearon un sistema que dominó el mundo conocido durante siglos y estableció principios organizativos que aún seguimos hoy. Los romanos entendieron que el poder real no proviene solo de armas o números, sino de la combinación, especialización inteligente, capacitación e integración sistémica. Una lección muy relevante para los mercados que quieren conquistar hoy, como para conquistar territorios de milenios atrás. Si te gustaron estas revelaciones sobre el poder y organización romana, no olvide darle me gusta a este video y suscribirme al canal. El imperio puede haber caído, pero la sabiduría romana sigue siendo más relevante que nunca.